Luis Oquendo, ya te di chance, a ver, ven, aquí no me sale. Aquí es importante, no me sale aquí. A ver, aquí en esta parte. No, Ya está grabando. ¿Lo estás grabando? Ya está grabando, Luis. Ok, perfecto. Si lo quiere grabar alguien más, pídanme. Muy bien, decíamos, estamos en una clase. Cuando ustedes oren o se refieran a Dios, traten de no usar, y no digo traten, es que el mismo, la Biblia nos invita a entender muchas cosas, ¿no? Una de ellas es de que, por ejemplo, no debemos usar las dos palabras juntas, la palabra Dios o el nombre de Dios y la palabra y el adjetivo, o más bien la cualidad de Dios, que es el omnipotente o todopoderoso. Nunca se deben usar esas dos palabras juntas por respeto a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no sabemos, realmente sabemos que es todopoderoso, pero hasta qué punto sabemos, no lo sabemos nosotros. Mismo el Señor Jesús nunca nos enseñó eso, nos lo dijo, pero la Biblia nos enseña que nosotros nunca debemos usar las dos palabras juntas a la vez, una u otra, pero traten de no usarlas. Estamos en una clase y qué bueno, si estuviera en un sermón puede ser que no lo dijera por respeto a mucha gente que se puede escandalizar si digo esto, pero ustedes sí, porque son discípulos, están aprendiendo. Entonces ya lo saben, y la oración debe ser, si estás en público, concisa, al grano y corta, ¿no? Porque hay los que toman mucho tiempo y eso es un indicio de que en su casa no oran, ¿no? En primer lugar. Muy bien, estábamos diciendo que el estudio de hoy, quiero que me digan si lo entienden todos, los que estamos aquí lo entienden perfectamente, excepción de nuestra visita, ¿no? Que ya es parte del grupo, ya no la consideramos visita, pero los que ya hemos estado en la iglesia por un tiempo, ¿quién me puede decir cuándo comienza el milenio? De paso, en la iglesia adventista, nosotros somos premilenialistas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el milenio comienza cuando viene Jesucristo. Y entendemos que el milenio tiene lugar, es un tiempo que va a pasar la tierra, etcétera, y es parte del plan de salvación de Dios. El milenio hay que entenderlo, y es importante entenderlo, aunque no es estos temas que estoy dando ahorita, ningún tema es de salvación, pero no por eso los vamos a ignorar. Hoy en día, las iglesias nominales se encargan de decir, es un tema, aún en la iglesia, es un tema que no tiene relevancia si la sé o no la sé, porque no es un tema de salvación. Y con negligencia, una negligencia terrible, se atreven a decir, como es un tema, no es un tema de salvación que implique mi salvación, no importa si la sé, pero están equivocados, porque si no fuera un tema, aunque no es un tema de salvación, pero si no fuera importante, Dios no nos lo hubiera dicho, no lo hubiera dejado escrita, y los hijos de Dios no tendrían por qué saber. Es importante, por lo tanto, todos los temas de doctrina y de las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, son importantes conocerlas. Hay algunas que sí que es un dogma, y que aunque la Iglesia no es dogmática y no hay flexibilidad en ello, es la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Sí? El que usted crea o yo no crea en Jesús, eso sí implica la salvación. Observar los 10 mandamientos, saberlos, inclusive es necesario, importante, pero no es prescindible, porque si usted no guarda la ley, usted no va, se va a salvar de todas maneras, porque hay mucha gente
hay mucha gente que tristemente enseña equivocadamente que debemos guardar la ley como los judíos. Si no la guarda, eres condenado y hasta te apedreaban en aquel tiempo, ¿no? La ley tiene su función, pero la única que debemos ver el aprovechar el asunto de la ley es que ustedes y yo, una vez que somos espirituales, podremos guardar una ley espiritual. Pero hubo mucha gente en el pasado que nunca guardó los 10 mandamientos y murieron en la ignorancia de la palabra de Dios, de la Biblia, porque no se enseñaba. Entonces, como ya se está avanzando mucho el evangelio en todo el mundo, cumpliéndose con la profecía de Cristo de que todo el mundo iba a saber el evangelio y entonces vendría el fin, pues se está cumpliendo. Ahora bien, nosotros necesitamos entender en qué sentido es importante. Bueno, es importante saberlo, pero no hay que ser dogmáticos. Ni la iglesia adventista es dogmática y tendrá dogmas. Bueno, pues el dogma de los 10 mandamientos es un dogma, no podemos hacernos a un lado, que es la ley de Dios. Se cumple siempre, pero no quiere decir eso que si yo no la acepto, por ejemplo, o no la entiendo, o lo que sea, no me voy a salvar. No, sí me explico la diferencia de un dogma y lo que es una enseñanza, ¿no? Aunque dogma es enseñanza, pero es inflexible. Y el otro es flexible, porque hubo pigmeos, por ejemplo, en el África hace siglos. ¿Ustedes creen mucha gente que murió y que se va a salvar de ellos? Muchos cristianos durante la Edad Media pues, no guardaron los 10 mandamientos y aún así se van a salvar. No observaron el sábado, como los judíos indican que hay que guardarlo, si no se pierde uno. No, eso no es cierto. ¿Cómo estás, Lupita? Gusto en saludarte. Saluda a los demás. Y entonces estamos diciendo, ya que estamos en eso, entonces, esta enseñanza de hoy, la han oído, pero quiero saber si la podrían explicar. Pues estamos aprendiendo para enseñar y ayudar a otros, aparte de aprender quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, ustedes, les voy a preguntar cuándo comienza el milenio. Lo acabo de decir hace rato. ¿Cuándo comienza el milenio? Díganme. Cuando el Señor Jesús venga. Exacto. Entonces somos premilenialistas, no postmilenialistas. O sea que el reino de Dios viene, ya está aquí desde que Él vino y el milenio comienza cuando Él viene. Algunos creen que el milenio va a cumplirse antes y que primero viene Cristo y el milenio, la gente va a seguir viviendo durante ese milenio, ¿no? Es un error muy grave, falta de enseñanza y de aceptación y de humildad, porque muchos iglesias no lo enseñan así, porque no lo creen así. Y yo conozco bastantes iglesias que no lo consideran de la manera como dice la Biblia, y simplemente por no entenderlo, además de que no abren su corazón para entenderlo. Si comienza el milenio cuando viene Jesucristo, entonces, cuando Jesucristo regrese, y esto es por el bien de los que van a escucharla por primera vez. A ver, quiero decirles cuánto. Eso estaría bajo la teoría del rapto. Otra vez la pregunta, doctor, diga. Digo que esto muchas iglesias la confunden con el rapto. No es que lo confundan, es que ellos tienen la doctrina del arrebatamiento o del rapto secreto, y no es que lo confundan, es que tienen esa doctrina y por lo tanto como no lo pueden explicar porque no encaja. De repente están diciendo que viene Cristo y deja todavía 7 años por el tiempo de los gentiles y los deja aquí todavía, y cuando se regrese al cielo con su iglesia, con los suyos, deja aquí mucha gente que en ese milenio se va a arrepentir. Ese es lo que usted está diciendo, doctor, pero no, es que ellos tienen el problema de la creencia como doctrina bíblica del rapto, el rapto secreto. En ese sentido,
pues no encaja el milenio con ellos. Yo platicando en la iglesia de los testigos de Jehová, ya no salí muy bien con ellos porque me estaban enseñando, pero de repente yo leía en la Biblia y yo les preguntaba entonces, ¿cuándo sucede esto? ¿Y cuándo sucede esto otro? Y los hechos como iban sucediéndose o como van a suceder, y ya no, de repente se confundían ellos mismos, ya no sabían explicar. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y ahí empecé a dar cuenta que no me convenía estar entre ellos. ¿Por qué? Porque enseñan verdades con muchas mentiras, revuelto todo y no nos conviene. Erika, Jaime, buenas tardes. ¿Cómo están? Decía que no es solo la iglesia de los testigos de Jehová, sino casi toda la iglesia protestante afectan eso. Sí. Oh, no, por supuesto, doctor. Usted tiene mucha razón en eso. Y es por eso que es importantísimo entender todos estos temas que estamos presentando. Así que vamos a continuar. Y si comienza el milenio, y ya lo hemos pasado, pero ahora les hice unas actualizaciones, a ver qué les parece, porque esto tenemos que ir actualizándonos cada vez más y entender mejor. Vamos a comenzar en esto, lo voy a presentar y ustedes me van diciendo si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es muy importante entenderlo así, ¿ok? Muy bien. ¿Sí la pueden ver? Sí. Perfecto. Puedes hablar, José, nomás. Cuando quieras hablar, habla, José, nomás, que sí me está haciendo competencia el aire. Muy bien, el milenio comienza cuando viene el Señor Jesucristo, y cuando Él comience, cuando Él regrese en su segunda ocasión, que lo estamos esperando, Él vendrá con todo su hueste de ángeles. ¿Cuántos ángeles existen, Erika? ¿Cuántos ángeles existen o cuántos tipos de ángeles? No, ¿cuántos? No, ángeles, si quiere decirme también los rangos, no hay problema, porque estábamos diciendo algo la semana pasada, algo al respecto, y es que hay una ciencia que se llama hoy la angelología, y la gente está muy metida en eso, y ya han sacado cada teoría. Es antibíblico, eso es satánico lo que dicen, pero cada quien. No, díganme cuántos ángeles existen. ¿Cuántos ángeles existen? Pues millones y miliadas y millones. Muy bien, millones de millones. Entonces, cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos, no va a ser secreto, porque cuando venga va a venir con todos sus ángeles. Pero dice todos. ¿Y cuántos son todos? Pues millones de millones. Imagínense cómo va a estar. Si el mismo Señor Jesucristo, la presencia de Él, va a hacer que la tierra se tambalee y se mueva como un borracho. Imagínense, en el tsunami que pasó de Indochina hace unos años atrás, hace como 8 o 10 años atrás, que pasó, la tierra se movió de su eje 0.002 grados, nada más eso, y por eso sucedió el tsunami que arrastró, que acabó con más de 200,000 gentes. Entonces, el propio Señor Jesús no baja a la tierra, ya lo saben, ya lo digamos, no baja a la tierra, están en las nubes, y los ángeles, un ángel solo del Señor con su poder viene y crea un gran terremoto cuando Cristo Jesús resucita. Imagínense todos los ángeles que existen cuando viene la tierra, dice, por razón el profeta Isaías, dice que se va a tambalear como un borracho. Quiero que me expliquen ustedes, que ya sabemos esta parte. Cuando venga Cristo, solamente hay 4 tipos de personas que va a encontrar, o sea, más bien que se hallan en esta tierra. ¿Cuáles son? A ver, Luis Oquendo. ¿Vuelve a hacer la pregunta? ¿Cuántos grupos de personas son cuando viene Cristo Jesús que están sobre la tierra? Hay 4 tipos de personas. ¿Cuáles son? Aquí le pongo uno. Le doy una idea. ¿Son los vivos justos o los fieles creyentes? ¿Cierto? Los vivos injustos, infieles, o los no creyentes, pero que están vivos. O sea, hay 2 grupos de vivos, 2 tipos de personas que están vivos. Los no creyentes y los creyentes. De entre los muertos, hay quienes son justos y fueron fieles creyentes y están muertos. Y entre los muertos también hay quienes no fueron fieles a Dios y murieron no creyendo.
Esas son las condiciones que se va a encontrar un ser humano cuando viene Jesucristo y comienza el milenio. Los vivos justos van a declarar, lo hemos esperado y Él nos salvará. Isaías 25, 8 y 9 dice, ¿por qué? Porque cuando vengan las nubes con todos sus ángeles, los que sabemos cómo viene Cristo Jesús, que no viene en forma secreta, sino que viene en una forma poderosa, como Él dice ahí, cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes con su poder, dice, va a ser formidable cuando venga el Señor Jesús. Y entonces los santos, los hijos de Dios, te paso los santos para información de esta que es nueva, esta Sofía, pues entonces tenemos que entender esta realidad, que en ese momento los que son creyentes se van a alegrar porque estarán siendo perseguidos, estarán siendo, las plagas ya habrán caído, la tierra va a estar de verdad inhabitable, va a ser terrible. Por eso se alegran, porque entienden que ya vino su salvación y se los va a llevar. Por esa razón lo estamos diciendo. Los muertos justos ocurre porque están muertos. Y cuando viene Jesucristo en la nube de los cielos, ocurre la gran resurrección que habla en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Entonces allí los ángeles que nos proveyó Dios, desde que nacemos Dios nos provee dos angelitos. Ustedes han oído hablar que dicen que el ángel de la guarda, etcétera. No, son dos ángeles. Es un ángel el cual nos cuida, a donde quiera vayamos, siempre está con nosotros. Y el otro ángel, el escribano, que está escribiendo todas nuestras palabras y todas nuestras obras que hacemos y decimos en este planeta. No se vende. Él no es como los narcos que compran y venden gente. Estos no se venden. Estos son fieles a Dios, simplemente apuntan fielmente lo que pasa con nosotros, lo que hacemos y decimos. Por eso dice que el ser humano va a ser condenado por sus palabras o salvo, o condenado por sus hechos. Esa es la realidad. Somos salvos por Cristo, pero la condenación la tenemos nosotros mismos por ese hecho o por esas palabras. En la primera gran resurrección, allí ocurre todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, desde Adán y Eva hasta cuando viene, hasta ese momento del regreso de Cristo. Y los ángeles están allí precisamente. Nuestro ángel está al pie de donde estamos y estamos hechos polvo. Los mártires que fueron sacrificados y martirizados durante la Edad Media por la iglesia, que los quemaban, etcétera, sus cenizas, muchos de ellos fueron esparcidos en los ríos, en el Elba, y en el Rin y otros ríos de Europa. Ya no tienen tumba, pero Dios sabe dónde están ellos. Entonces, cuando venga el Señor tiene tanto poder que les va a entregar otra vez el Espíritu a esas cenizas, de donde estén, Dios los va a sacar. De donde estén. El poder de Dios es tan grande, y yo lo creo que sí lo tiene. ¿Por qué? Porque si sacó el universo de la nada, crea el espacio y crea las galaxias con cada uno de sus sistemas solares, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que no va a tener poder para reunir todo, traerme a la vida como fui yo? Solamente Él me dio el Espíritu, que es la energía de vivir, pero el Espíritu no tiene ni carne ni huesos. Yo le explicaba, estábamos hablando con Luis Oquendo entre semana, y el Señor Jesús sigue siendo humano, y resucitaremos nosotros, pero no con espíritu. Recuerden que ya explicaremos después que es alma. Entonces no tenemos alma, somos almas. Y como somos almas, un alma es un ser viviente, entonces resucitaremos nosotros. Y dice Job, porque sé que mi Redentor vive y sé que guardará mi depósito para aquel día. Y mis ojos lo verán y no otro lo verá, yo mismo lo veré. Pero pues, Job ya está hecho polvo, ya se lo comieron hasta el polvo, su polvo se lo ha de haber comido las ratas. Bueno, pues yo no sé, lo importante es que de donde estemos, Dios nos saca la vida, y los ángeles, que es mi ángel guardián que Dios me dio cuando nací, ese ángel estará allí para llevarme a mí, para llevarme hacia Cristo Jesús, que viene en las nubes, y recibirlo allí, y de allí nos va a llevar al cielo. Vamos a seguir viendo esto.
Pero ocurre algo interesante. Cuando viene Jesucristo y resucita a los hijos de Dios, ya resucitan ellos transformados, glorificados. ¿Transformados a qué? A inmortales. Ya no van a morir jamás. Porque muchas veces pensamos que comiendo del árbol de la vida es como se crea la inmortalidad. Y no. Una cosa que Adán y Eva tenían esa condición y otra cosa que los redimidos vayan a tener esa condición solamente que comamos del árbol de la vida vamos a ser inmortales. No. Cuando viene el Señor Jesús, el apóstol Pablo dice que seremos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados porque los que vivimos, los que hayamos quedado a la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un blink, en un parpadeo, vamos a ser transformados a inmortales. Y tiene una razón por la cual seremos transformados. Entonces ocurre la transformación en ese momento que comienza el milenio. Y seremos transformados en inmortales. ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos viajar por el espacio. Los ángeles nos podrán llevar. ¿Y cómo es que iremos al cielo? Pues necesitamos un traje espacial, no como los que fueron, que según ellos dicen a la luna, no sé si irían o no, pero que andan afuera de la estratosfera, etcétera, necesitan un traje espacial porque llevan su atmósfera adentro, si no se morirían. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitamos un traje espacial, pero nuestro traje espacial, que estoy hablando, es figurativo, es metáfora, es que ese traje especial es la inmortalidad, porque es así como podremos viajar. Los ángeles nos van a llevar, estaremos ya resucitados, algunos otros que estuvieron vivos cuando viene Cristo, como veremos, se van a unir y nos van a llevar. Transformados todos los que resucitan, resucitarán transformados, y los que están vivos en ese momento serán transformados en una abrir de ojos. Iremos hacia el cielo. Dice el Apocalipsis que cuando viene Cristo Jesús, hay un silencio en el cielo por espacio de media hora, que traducidos aquí en la tierra, el equivalente son 7 días. Entonces, durante 7 días iremos hacia la santa ciudad, hacia donde está Dios, a esa tierra lejana. Pero para viajar hasta ese momento, perdón, hasta ese punto donde está Dios en su trono ahorita, es el tercer cielo que habla San Pablo, necesitaremos viajar a la velocidad de la luz. Y yo quiero decirles que hay una, los que han estado en la escuela pues podrán decir, todos ustedes han estado, el doctor sobre todo, me podrá sacar del error, pero son aproximadamente, no llegamos a 300,000 kilómetros por segundo viajando a la velocidad de la luz. La luz viaja a esa velocidad, ni siquiera llega a los 300,000, va a ser 299, 99.99 y así va hacia el infinito y no llega a los 300,000. Pero cuando venga Cristo necesitaremos esa inmortalidad porque los ángeles nos van a llevar, pero ellos no nos pueden proteger de la muerte, pero seremos inmortales. Y es así como podremos viajar a la velocidad de la luz o más rápido, porque para viajar hasta allá necesitaremos viajar más rápido que la luz, que el hombre no ha podido medir esa velocidad. Pero viajaremos muy, muy rápido. Y entonces estaremos al grado que los que no estamos, los redimidos todos, estaremos ahí. Yo miraré a Jaime, a Erika, a Luis, los miraré a todos ustedes me van a mirar, nos vamos a identificar rápido, nos vamos a ver, pero no nos vamos a poder tocar, porque precisamente estamos en una condición en ese viaje que nuestra constitución la ha adaptado Dios para poder viajar. No quiero decir que seremos luz, ni sabe cómo lo va a hacer Dios. Yo nomás estoy diciendo lo que he leído y que no nos podremos tocar. Tremendo esta situación, pero la transformación debe ocurrir para esa situación. Vivir en el cielo por la eternidad, necesitamos esa transformación, necesitamos vivir por la eternidad, por lo tanto necesitamos ser inmortales. Y eso nos las otorga Dios cuando Él viene, a los que somos y creemos en Él, que somos fieles. ¿Y qué ocurre con estos dos grupos? Los muertos en Cristo, lo que estábamos diciendo, está en la cita, está en 1 Corintios 15, 51 al 52, lo que les acabo de relatar. Los vivos en Cristo son transformados, ahí mismo dice. Y dice ahí en Mateo 24, 31, con todos sus ángeles viene y se los llevará, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17. La venida de Cristo va a ser formidable, estará el mundo convulsionado de verdad,
ese momento es indescriptible. Yo una vez soñé con la venida de Cristo. Yo estaba recién apenas unos días que estaba en unas conferencias en la iglesia, después de haber estado en muchas iglesias protestantes, y llegué a la iglesia adventista. Y ahí estaba yo, y de repente el conferencista, el doctor Arteaga, que todavía vive, estaba diciendo y dijo bautizar. Entonces yo estaba en la indecisión en ese momento si me bautizaban o no, y me vine a casa. Ya, en ese tiempo todavía estaba soltero, y me vine a casa, me dormí y soñé con la venida de Cristo, más o menos como ustedes la ven así. Y no quiere que Dios me dio una premonición o me dio algo así, no, yo no creo en eso, pero soñé y dije, no, yo me bautizo. Dije, no me quiero perder, porque vi que muchos iban a quedar. Y yo no sabía de la doctrina, pero algo me pasó en esa noche, y no quiero decir que fue una visión tampoco. No sé qué pasó, pero soñé ese sueño, y me decidí por entregarme al Señor. Cuando venga el Señor, nos va a llevar ¿a dónde? Dice que nos va a llevar a la santa ciudad. Dice en Juan 14, del 1 al 3, ¿cómo reza? ¿Se acuerdan? Jaime, Abraham, quien me ayude. ¿Se acuerdan cómo reza el texto? Aquí la Nueva Jerusalén descenderá como una novia ataviada para su esposo. ¿Es ese? Si usted está correcto, pero usted está hablándome de ¿cómo se llama? De Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, pero Juan 14, del 1 al 3, que también escribió Juan en Apocalipsis, dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, y así dice en el original hebreo. No dice moradas ni habitaciones, como muchas han traducido. Da la impresión, el concepto de hebreo, nos están diciendo que son mansiones. Esas mansiones, ¿se acuerdan que hubo una gran batalla en el cielo y que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados a la tierra? Esas mansiones que ellos dejaron en la santa ciudad son las que vamos a ir a habitar los hijos de Dios que seamos trasladados a esa ciudad. Eso lo dice en Juan 14, 1 al 3, cuando dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y cuando me haya ido, regresaré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, dijo el Señor, así también ustedes estén, vosotros también estéis. Hablando en castellano de antes. Y en 1 Tesalonicenses nos dice que nos llevarán los ángeles a recibir en las nubes, y así estaremos ya siempre con el Señor, y nos llevarán ¿a dónde? A la santa ciudad. Y dice que en Apocalipsis 24 dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante ese milenio que estaremos con el Señor en ese lugar, vamos a vivir y reinar con Él por 1000 años. Una aclaración completa. Ya José ya la sabe, y también Luis, porque ya han estado conmigo estudiando un buen tiempo. Pero para aclarar, y a lo mejor ya todos lo saben, es de que el milenio está escrito en símbolos. No podemos decir que van a ser 1000 años como los que conocemos ahora. Puede ser que sí, puede ser que no, la Biblia no lo aclara. Simplemente la Biblia menciona que son 1000 años. Ahora, si están escritas en símbolo, el milenio dice son 1000 años simbólicos, no pueden ser tampoco tomarlo como si fueran 365,000 años, porque la Biblia no nos da permiso para interpretarlo de ese modo. Simplemente dice la Biblia que será un milenio, o esos 1000 años, así dice en griego, 1000 años. Entonces, si dice 1000 años, pero está escrito en símbolo, lo único que tenemos que enseñar siempre, y entender y enseñar, es que es un milenio del que habla la Biblia, que estaremos en el cielo con el Señor por 1000 años. Pero 1000 años solamente en el cielo, ¿y después qué? Vamos a seguir viendo esta situación. ¿Qué es lo que harán allá los hijos de Dios, los redimidos, los santos, los salvados? ¿Qué van a hacer allá en ese milenio? Dice que se van a abrir los libros, dice el Apocalipsis, y los libros se abrieron, y todos los que estaban escritos en el libro de la vida, etcétera. Dios tiene, ¿cuántos libros tiene? Alguien que me diga, ¿cuántos libros tiene el Señor, o registros, por así decirlo?
¿Cuántos? 2. ¿Dos? Más. Pueden ser 3. Son 3. 3. Son dos los más predominantes, Erika. Usted dijo bien, pero hay uno que muchos no les ponemos atención, son 3. Ahora, ¿cómo son esos libros? Pues ahora tenemos un libro. O sea, yo tengo aquí esta Biblia, ni siquiera era así al principio, era un rollo, etcétera. ¿Ustedes creen que nuestro Dios, el que creó todo el universo, ¿no? Imagínense, de la nada, tendrá computadoras como las que usted y yo tenemos? No, más que eso. Serán libros que estamos ahí como la ilustración nos da y el ángel lo está apuntando a ciertas personas. No. ¿Cómo serán esos? Son registros nada más. Son libros, registros, anales, records, archivos, llámenle como quieran, pero ahí está cada nombre de los seres humanos que han existido en esta tierra, están escritos. Unos en la vida, unos en el libro de la vida, son los que salvan, son los salvados. Los que se perdieron están en el libro de la muerte. Y en el libro de pecado están todos los pecados que nosotros cometemos los seres humanos. Todos los pecados. Allí están escritos en el libro de memorias. ¿Por qué los tiene Dios? Porque Dios no necesita eso para en el juicio. El juicio tiene 3 fases y Dios no necesita eso, él necesita el ser humano para que al final del tiempo, de todo el tiempo, Dios le demuestre al ser humano, al universo entero, todo. Por eso está el ángel escribano, a escribir todas nuestras palabras, nuestros hechos, para que no haya que, como aquellos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Bueno, el Señor sabe que sí o sabe que no, pero los demás ángeles y los del universo entero no saben. Bueno, pues allí dice, bueno, vamos a ver si sí o si no, y les demostrarán sus hechos. Y entonces les dirá, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. No porque sea Dios malo, sino porque sus mismos hechos o sus palabras los están condenando a ellos. Y para esa razón iremos a ese tiempo, durante ese tiempo que se llama milenio, al cielo, y en ese tiempo vamos a poder juzgar. Dice Apocalipsis 24, y se sentaron, y se les dio un trono, se sentaron sobre de ellos, y se les dio el poder de juzgar. ¿Juzgar qué casos van a juzgar? Bueno, en Apocalipsis 24 nos dice rápidamente, dice, vi tronos se sentaron sobre ellos que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los degollados. Un paréntesis aquí. La Iglesia Católica, para poder aclarar su doctrina del purgatorio y del infierno o de la gloria, y dice que hay que orar por los muertos porque su alma se salve y se salga del purgatorio. Hacen misas, hacen novenas, etcétera, de las almas. Y si en esta parte del Apocalipsis, ellos de un aspecto simbólico, de unas palabras simbólicas o de un símbolo, sacan una doctrina, la doctrina del infierno, la doctrina que les dio a entender, que después erróneamente escribiría Dante de Alighieri, pero ya esta doctrina del infierno y del purgatorio, entonces los venía arrastrando por siglos la iglesia. Y entonces nos enseñaban todo eso equivocadamente, porque las almas, si nosotros no tenemos alma, somos almas, a los que está refiriendo el apóstol Juan cuando ve en esta visión que mira cómo se sientan los redimidos a juzgar a las personas. Y son aquellos los que resistieron, perseveraron hasta el fin y fueron salvos. Y que también cuando lucharon contra la marca de la bestia no la aceptaron, van a estar ahí sentaditos. Como ven un montón aquí, es una ilustración esto, hermano. No crean que así va a ser. Va a ser mucho más portentoso que lo que ven ahí. Va a ser tremendo este asunto del juicio allá en el cielo. Se le llama juicio investigador. No, perdón. El juicio investigador lo estamos teniendo ahorita. Se le llama juicio verificativo. Todo el tiempo le hemos conocido así, ahora y la llaman de otra forma, porque recuerden que ahora lamentablemente está saliendo la iglesia emergente, la iglesia a la cual le hace más caso a la cultura que a la palabra de Dios. Cuidado con esa idea, hermanos, porque está entrando a la iglesia. ¿A quiénes van a juzgar? En 1 Corintios capítulo 6, verso 2 y 3 dice,
a los que quedaron muertos en la tierra desolada y vacía, dice Jeremías 4, 23, 28, dice, y no vi hombres, porque todos se habían muerto. A esos que se quedan cuando viene el Señor. ¿Por qué? Porque cuando viene el Señor Jesús se lleva, resucita a unos que mueren en él, a los vivos en Cristo, se los lleva, y a los que se mueren con el resplandor de su venida, y a los que estaban muertos antes, que nunca resucitaron en ese tiempo, a todos esos vamos a juzgar allá en el cielo. Están muertos y estarán muertos los que estén, cuando venga Cristo Jesús, que queden muertos, allí y aquí quedarán en la tierra, se harán polvo, lo que ustedes quieran, pero vamos a ver por qué razón. Si pongamos que yo no me voy, ustedes todos aquí en la clase sí se van, pero yo no me voy. Dios quiera que no, ¿verdad? Pero resulta que yo no me voy y ustedes van a preguntar, ¿y dónde está Rafael? Pues entonces Dios les va a decir, los ángeles se acercan, me dan mi registro, se los dan a ustedes y van a ver por qué razón me perdí. Es para eso que se me lleva a cabo allá, para que no haya duda. Yo hacía la obra, hacía esto y lo otro, pero pasó algo y que o me acobardé al último tiempo, acepté la marca de la bestia, como sea, y me perdí. Bueno, pues por esa razón van a ver. Entonces, por eso dice que vamos a juzgar a todos. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si los santos han de juzgar al mundo, ¿sois incapaces de juzgar todas las cosas de este siglo, de esta tierra? ¿No sabéis que van a juzgar a los mismos ángeles? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el cielo. Vamos a juzgar a los que se queden aquí en la tierra, a los que a mí me tocó ver y darles estudio y que no se salvaron. Yo me preguntaba, ¿dónde está aquella persona? Yo le di clases. Me va a mostrar Dios, mira, por esta razón. Bueno, esos. Pero los ángeles, pues todos vamos a tener la oportunidad de juzgar a los ángeles. Son miles, son millones los que se vinieron con el diablo del cielo. También los vamos a juzgar a ellos. A esos ángeles que fueron rebeldes, serán juzgados por los santos de Dios en ese tiempo durante el milenio del juicio verificativo. Esos vamos a ver a los vivos injustos o inicuos, que en el momento del regreso de Jesús, los vivos injustos se lamentan del regreso de Jesús y que revelan las Sagradas Escrituras al respecto, y que uno será tomado, dicen ellos, y otro será dejado, y que durante ese milenio van a estar vivos, van a aceptar en tiempos peligrosos el evangelio y se van a convertir. Eso es lo que la gente está pensando ahorita. Que el reino de Dios va a ser hasta después del milenio, los postmilenialistas. No. Sí va a ser después del milenio, pero ellos piensan que durante el milenio van a estar vivos, etc. Está muy curiosa la doctrina como lo hacen ellos, pero hay que tener cuidado con esa. Pero millones hoy en día piensan así, queridos hermanos. Millones, terrible esto. Los injustos o inicuos, yo no sé cómo le van a hacer si dicen que es un rapto secreto. Si dice en 2 Tesalonicenses 2:8 que cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes con sus ángeles, con todos sus ángeles, dice que van a morir con el resplandor de la venida, será manifestado el inicuo o injusto, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida, no soportarán su resplandor y van a perecer, van a morir con ese resplandor, hermanos. Jeremías 25:33, habrá muertos de Yahvé en aquel día desde el norte hasta el sur, hacia el oeste y al oeste, hasta el este y el oeste. Habrá muertos de Yahvé en aquel día y no serán enterrados, ni serán llorados, ni serán recogidos, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Estoy diciendo de memoria esto, pero son los textos bíblicos, grábense. Es más, este ya se lo mandé al doctor Celada, ¿cierto, doctor? Ya, dígame, ¿qué significa parucía? Parucía es el aparecimiento, está en griego, así dice en griego parucía. Esa es la palabra que usa en griego el apóstol Pablo para decir el aparecimiento del Señor. Oh. Aparecer. Y los muertos injustos, ¿qué pasará con ellos? Ellos, dice el Apocalipsis 25, malos otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Apocalipsis 25. Tremendo esto, hermanos. Bueno, y a todo esto, ¿cómo va a quedar la tierra? La tierra va a quedar desolada y vacía. Jeremías 4, 23 al 28 dice,
Si alguien me lo quiere leer, léalo si gustan, no hay problema. ¿Lo tiene alguien, ya rapidito? Alguien, hermanas que son más rápidas, captan más rápido nosotros que los varones. Dígalo. Todo, Rafa, desde el 23 hasta el... Hasta el 28. Ok, dice, Esto es importante. miré a la tierra y he aquí que estaba desolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí en el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Muy Ahí. bien, se fijan bien, entonces la tierra va a quedar de una manera tremenda que no entendemos cómo va a Como ser al esto. principio, ¿no? Como al principio. Como al principio estaba la tierra desolada y vacía, pero la tierra estaba cubierta de agua. Por eso pongo esta imagen aquí, porque la tierra al principio, antes de la creación sobre la tierra, que empezara primero crea Dios todo, y para empezar a crear los árboles, los animales, todo eso, la tierra era cubierta de agua, no de volcanes, como dice la ciencia. La tierra era cubierta de agua. Y de ahí dice, descúbrase lo seco, y le llamó tierra, etcétera, etcétera. Ya empieza la creación. Por eso va a quedar como en ese tiempo, como si tuviera agua. Pero en esta ocasión se va a congelar todo, porque no va a haber ni sol, ¿no? ¿Dónde y cómo estará Satanás durante ese tiempo del milenio? Pues estará solito, así con esta imagen que ven, va a ser terrible, solito ahí. Luego vi un ángel que bajaba del cielo, dice, y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y dice, y dominó al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró para que no seduzca más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo. Eso es lo que va a pasar. Y el ángel que trae en sus manos, trae la orden de Dios. La llave es la orden de Dios de no dejarlo salir de la tierra y de encerrarlo con sus ángeles aquí por ese milenio, 1000 años. Recuerden que estamos hablando de 1000 años que está escrito en símbolos, y si son 1000 años literales, solo Dios lo sabe, no lo ha explicado Dios. El panorama implica, de acuerdo a los 6000 años que tenemos sobre la tierra, de acuerdo, implica que se cumplirá el milenio, porque recuerden que la ley del jubileo era de sembrar la tierra 6 años, y el séptimo era de jubileo, o sea, de dejar descansar la tierra para que recobrara fuerzas. Y en ese sentido no quiere decir eso, teológicamente hablando no quiere decir eso, pero implica eso, esa ley. Por esa razón tenían que hacerlo también, considerando que en un momento dado, durante el milenio, la tierra va a quedar descansando. Satanás es atado y encerrado durante el milenio. El abismo, como decía José, como ya estaba yo poniendo la imagen de ese abismo, la tierra está en tinieblas. Dice en Génesis 1:1-2 que la tierra estaba en tinieblas. Y se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas en el abismo. El abismo, entonces, símbolo de la tierra en un estado caótico, o sea, en tinieblas, desordenada, vacía, y en tinieblas, ¿no? Como estaba la tierra cuando la creó, dijo José, y lo dijo muy bien. Se le grabó muy bien a José esto. La llave que tiene es para encerrarlo, quiere decir la orden de Dios que le da para que lo encierre. Apocalipsis 21. Y todo esto que estamos hablando son símbolos, por eso no se pueden tomar como literales, pero cuando la Biblia ya nos lo explica, podemos enseñarlo correctamente. Y esto es lo que está enseñándonos, y nos dice que la cadena que trae en su mano no es una cadena, y no, imagínense qué cadena, no. Si hay unas cadenas bien grandes en el puerto, cuando yo trabajaba ahí,
los barcos, cómo los amarran con las anclas, unas cadenonas tremendas que tienen unos eslabones muy fuertes y muy grandes. ¿Cómo lo van a amarrar, no? El diablo tiene fuerza para todo. Y sin embargo, esa cadena no significa literalmente cadena, significa las circunstancias, porque no va a poder engañar a nadie, pues todos están muertos y otros ya están gozando en el cielo de la presencia de Dios. Ya dice Apocalipsis 22. Entonces quiere decir que no va a tener a nadie a quien engañar. Satanás durante el milenio es encadenado, o sea, obligado por las circunstancias por no poder engañar a nadie. Va a ser encerrado con la llave, va a ser obligado a permanecer en la tierra que está desolada en tinieblas, y en ese tiempo va a tener tiempo suficiente para mirar lo que resultó el haberse rebelado contra el Rey del Universo. En ese tiempo él va a sufrir muchísimo. Yo rescato este texto del Conflicto de los Siglos, un libro muy interesante que todos debiéramos leer. Jeremías 4:23 al 28 lo dice también. Durante el milenio, el diablo, al estar encadenado, es que no podrá engañar a nadie, pues en primer lugar los justos están acá gozando con Dios en el cielo, como ven, y acá en la tierra estarán allá mirando en el cielo, estarán mirando maravillas, teniendo el juicio, etcétera. Durante el milenio no siempre van a estar sentaditos nomás ahí en los tronos mirando los casos de los juicios, ¿no? Van a estar mirando maravillas del universo entero, queridos hermanos. Va a ser formidable. Mientras aquí en la tierra el diablo, pues todos estará de un lado para otro con sus ángeles, pues en tinieblas, desolada, todos muertos. Pues ¿a quién va a engañar? Esa es la cadena. Va a ser obligado y no va a poder engañar a nadie. No va a poder engañar, todos están muertos. Y va a ser bonito estar en el cielo con Dios, a diferencia de aquí en la tierra. Ya desde ahorita anímense a estar ahí porque nos va a llevar, hermanos. Apocalipsis 21, 1 y 2 dice que desciende, es lo que decía esta Erika al principio, que la santa ciudad está ataviada como una esposa, desciende después del milenio, desciende de allá donde la tiene Dios, donde nos va a llevar. Después del milenio regresaremos aquí a la tierra. Apocalipsis 21, 1 y 2 lo dice. Acuérdense, léanlo, repasen en su casa. Les voy a mandar este estudio de PowerPoint para que les den estudios, hermanos. Se lo estoy haciendo para que ustedes, se los explico, ustedes tendrán opción y la aptitud para poder enseñarlo a otras personas con estos material que les voy a regalar. Es mucho material, pero ya de aquí en adelante ustedes se van a hacer buenos teólogos, no, ni se preocupen de lo demás. Así que desciende la santa ciudad después del milenio y desciende a la tierra. El milenio es un tiempo muy largo, hermanos, es para nosotros. Sin embargo, al estar allá, no se nos va a sentir que fueron 1000 años, tal vez sea un mes, por así decirlo, ¿no? Porque la ley de la relatividad se aplica muy bien allí, y aunque para Dios no hay tiempo, para nosotros estaremos sujetos al tiempo todavía. Sin embargo, en el cielo no transcurre como aquí en el tiempo, créanme, va a transcurrir de diferente forma, y durante ese tiempo va a llegar a su fin. Ese milenio, por muy largo que sea, llegará a su fin, y después de ese tiempo, de ese milenio, Dios va a regresar atrás a la tierra para destruir al pecado y limpiar todo vestigio del mal y crear cielos nuevos y tierra nueva para que perdure la eternidad. Dice Apocalipsis 27 al 10 y 2 de Pedro 3, 12 y 13. Muy bien. Después del milenio, cuando Cristo Jesús regresa a la tierra, cuando en esta segunda ocasión que vemos, Jesucristo, ¿dónde lo recibiremos? ¿A dónde? ¿En dónde? En el cielo. Del cielo, las nubes de los cielos. ¿Va a bajar a la tierra? ¿Va a bajar a la tierra el Señor? ¿Va a pisar la tierra? No. No pisa tierra. Y es importante hacer recalcar en esto cuando ustedes enseñen. ¿Saben por qué? Porque están enseñando con eso del rapto secreto, están enseñando y han dicho que ahorita ya anda el Señor Jesús en la tierra. A mí, cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos, me tocó oír el relajo que traían, porque había venido Jesucristo y andaba en el desierto del Mojave. Yo me acuerdo bien de ese hecho, salió en las noticias y en la televisión. Está tremendo eso. Pero sí,
La gente y el diablo van a hacer creer a la gente, no se basan en la Biblia y van a decir que ya vino el Mesías. ¿Qué acaso los testigos no han enseñado siempre, los testigos de Jehová, que Jesucristo ya vino y que vino en 1914? Es lo que han enseñado. A mí me lo enseñaban, pero pues, yo no sé de dónde sacan eso, la verdad. Cuando venga Jesucristo no va a venir. ¿Perdón? Ok. Después del milenio, el Señor Jesucristo ya baja a la tierra. Ahora sí pisa la tierra y se van a plantar sus pies en aquel día en el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén. Al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá estaba al oriente enfrente de Jerusalén. Y el Monte de los Olivos se hendirá, o sea, se partirá por el medio de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. Y la mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4 lo dice. De ese modo, ¿qué ocurre cuando en ese momento baja la ciudad santa con el Señor Jesús y los redimidos que regresamos a la tierra y se forma ese gran valle? En ese momento resucitan los injustos de todos los tiempos. Allí va a estar Caín, va a estar todos los antediluvianos que se murieron con el diluvio, imagínense, miles de millones. Van a resucitar los que han, después del diluvio, todos los que han muerto, que no se salvaron, van a resucitar allí. Hitler, malvado Charles Manson, todas esas gentes malillas, maloras, van a resucitar. Nunca entregaron su vida a Cristo Jesús, nunca entregaron sus pecados. Por lo tanto, se perdieron por ellos mismos y allí resucitan. Al punto cuando Jesús baja con la santa ciudad, él baja y se posa sobre el Monte de los Olivos, se forma un gran valle y allí se posa la ciudad y entonces nosotros desde los muros de la ciudad estaremos mirando lo que sucede. En ese momento también ocurre la liberación del encadenamiento y del encierro del diablo. El encadenamiento que ahora sí, su encadenamiento era que no podía engañar a nadie, pero ahora como ya resucitaron estos, ya los engaña. Dice que vuelve a engañar a los que resucitan. Dice Apocalipsis 20:7-8. Satanás será suelto de su prisión y engañará a todos las gentes que estén por ahí. No podía engañar a nadie porque estaban muertos. Ahora ya resucitan y se aprovecha. Como están ya y son miles y miles y miles de millones, imagínense. Dice, van a ver ahorita, son como la arena de la mar. Ahora sí, voy a comentar algo que digo, unas actualizaciones que he tenido ya y dicho algunas, esa es otra. El Armagedón, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo sucede? En la iglesia adventista no somos como las otras iglesias denominacionales, ni como la iglesia católica, porque en primer lugar la iglesia católica ni se ocupa de enseñar esto. Por otro lado, aquellos que enseñan, dicen que el Armagedón ocurre cuando viene, en el momento cuando viene Cristo Jesús. Esto lo dice Apocalipsis 16 y la iglesia adventista lo acepta. Pero después del milenio ocurre otra vez ese Armagedón. Ese Armagedón tiene un doble cumplimiento. Cuando en el capítulo 16 dice claramente, entre la sexta y la séptima plaga ocurre el Armagedón, que todo el mundo se vuelca en contra de los hijos de Dios, o sea, de los 144,000 de ese tiempo, que no son 144,000, acuérdense, son ese grupo escogido de Dios. En ese momento ocurre esa gran batalla y ocurre que Dios, ahí se cumple lo que dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Estoy hablando desde el capítulo 12 de Daniel, verso 1-4. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, que será por los hijos de Dios, los hijos de Israel, y los liberará. Allí se cumple esa parte del profeta Daniel. Ese es el Armagedón. Pero también el Armagedón que estamos hablando aquí ocurre cuando todos, dice, que Satanás es liberado, engaña a todos los injustos resucitados y van a subir, dice la Biblia, sobre la anchura de la tierra y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada y la intentarán atacar. Es un cuento, es una fantasía, pues parece película fantasiosa,
Pero pues hermanos, si así dice la Biblia, ¿quién soy yo para decir no? Pero así dice la Biblia, y bien explicado los contornos del milenio y los pormenores y el contexto, nos lleva a deducir que efectivamente se va a cumplir esta parte del Armagedón al final del milenio también. Y ahí estará ese famoso Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog? En una ocasión hablando yo con un pastor bautista hace tiempo, y él me insistía que yo me fuera a acabar de estudiar, con ellos, en su universidad de ellos, de la iglesia bautista, 35. que ellos me pagaban el estudio, y me pagaban los estudios para que yo trabajara después con ellos. Yo le dije, no, ya estoy platicando muchas cosas. Y efectivamente, ellos tienen una idea muy equivocada del milenio. Es muy sorprendente todo esto que es. Entonces él me decía, ellos en la iglesia bautista tienen esto, que Gog y Magog es Estados Unidos y es Rusia. Imagínense ustedes, muy divagados, ¿no? Porque Gog y Magog no es Rusia, es un símbolo de la numeroso que va a estar el ejército que va a atacar la santa ciudad, y va a ser todo el mundo en contra del pueblo de Dios entre la sexta y la séptima plaga. Esas dos partes se cumple el Gog y Magog. ¿Qué quiere decir Gog y Magog? Eran dos reyes en el Antiguo Testamento que se unieron para luchar contra Abraham, y Abraham derrota a sus enemigos, etcétera, etcétera. Y ese Gog y Magog eran un pueblo muy numeroso ahí en Canaán, de aquel tiempo. Y es por eso que los llama Gog y Magog, porque serán muy numerosos tanto antes de cuando viene Cristo como después del milenio. Muy numerosos, dice que serán como la arena del mar. Intentarán atacar la ciudad santa, y esa va a ser la última gran batalla del Dios Todopoderoso. Y disculpen que haya hablado los dos términos, el nombre de Dios y el calificativo en la cualidad, pero así lo dice la Biblia, no porque yo lo quiera decir. Si así lo leemos, así léalo usted también. Pero por usted no lo diga, porque no sabe hasta qué tanto poderoso es Dios. Dice el profeta Malaquías 4, del 1 al 4, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, dijo el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. ¿Por qué? Porque atacan la ciudad, pero Dios no está desprevenido, y si los dejara Dios, pues podrían destruir la ciudad. Y no sé, es especular. Lo cierto es de que intentaron atacarla, pero Dios en ese momento les muestra a Satanás, a sus malos ángeles, y a esos ejércitos innumerables de personas, de seres humanos que se perdieron, les muestra su vida. Aparecerá como una pantalla panorámica cada uno de sus hechos, sus palabras. Cuando rechazaron a Cristo, se les dio la oportunidad y no la aceptaron. Allí en ese momento, una vez que ellos saben, ahora sí, el diablo y todos los seres humanos y sus malos ángeles, y el diablo que los ángeles, con sus ángeles que desde que salieron de la tierra, del cielo, fueron arrojados, no se ha vuelto a arrodillar Satanás y sus ángeles ante Cristo Jesús. Cuando lo miren en ese estado y la santa ciudad, todo lo que está pasando, van a reconocer que Jesucristo y Dios no tenían la culpa, que reconoce que él es malo, reconoce que no le dio la gloria a Dios y la quiso robar, etc. Reconocerá su pecado y reconocerá que merece morir. Los seres humanos tendrán esa misma actitud. Sí, esa es mi vida, yo reconozco que así me pasó, yo reconozco que me equivoqué, y en ese momento empiezan a quemarse. ¿Cómo se queman ellos? Vamos a seguir viendo. Es interesante esto. Esa quemazón ocurre, como dice 2 de Pedro 3, 10 al 12.
donde dice que los elementos ardientes serán deshechos y se fundirán. Los cielos todos también se van a encender. En ese final del conflicto, el Señor Jesús, y es un Dios bueno, ¿por qué tiene que destruir al diablo y a los ángeles y a los seres humanos que se equivocaron? O que más bien no, pecaron. Pues. Apocalipsis 20:10 lo dice, y Malaquías lo está declarando, pero Isaías dice, en Isaías 28:21, dice que es su obra extraña, que Dios es un Dios de amor, y Él va a destruir al pecado, pues es ajeno totalmente a Él. Y aunque Dios ama al pecador, el pecador será destruido por sus pecados, no por Dios. Pues no quisieron aceptar a Jesucristo para que fueran limpiados por Él, y así murieron. Por eso son resucitados con sus pecados, y estos pecados son los que los destruyen a ellos. Dios va a quemar todo lo que en la tierra para poder hacer otra vez la tierra como estaba al principio antes de pecar a Adán y Eva. Los pecadores en la vida, por eso les digo que nomás en la vida hay una sola oportunidad, no hay que después el purgatorio de allá me van a sacar y voy a irme después a la gloria. No hay término medio con Dios. Lo aceptas ahora o no lo aceptas, porque el plan salvación y el conflicto entre Cristo y Satanás implica que ahorita tienes la oportunidad y lo aceptas o lo rechazas. Esa es la realidad de nosotros hoy en día. Por lo tanto, si le entregamos a Cristo Jesús nuestros pecados, nos bautizamos, se los entregamos, Él nos perdona y nos los quita. Y Él los ha llevado y los clavó en la cruz del Calvario. Esa es la ley del pecado. La ley del pecado es muerte para ustedes y para mí. Esa es la ley que clavó en la cruz que hizo Pablo, y no la ley de los 10 mandamientos que dicen las iglesias nominales, los bautistas, todos ellos que alegan que Cristo Jesús vino y clavó en la cruz del Calvario la ley. Y como Pablo no especifica que son los 10 mandamientos, Pablo se refería definitivamente a la ley del pecado, que dice que el alma que pecare, esa alma morirá. Pero nosotros no tenemos que morir si entregamos nuestra vida a Cristo y nos limpia de todo pecado. Esos pecados que me quita Él, se los va a poner al diablo después del milenio. Se los pone al principio del milenio, y en el milenio sufre mucho el diablo. Y después del milenio, todos los pecados que Él cometió y los pecados que nos hizo cometer a los santos, se los ponen a Él y a sus malos ángeles, y esos pecados los destruyen a ellos. Porque Cristo viene a destruir al pecado. No viene a destruir al pecado, viene a darle a entender al universo y a ellos por qué razón les rechazaron, y por eso se van a perder. Pero esos pecados que están dentro de ellos, como estén, eso los queman a ellos. Es una cosa terrible eso, y por eso le dice en Ezequiel capítulo 28, le dice bien claro, de en medio de ti saqué fuego del cielo y te consumió, y serás espanto para todas las naciones. Bueno, se cumplirá esa profecía. Si vamos a seguir o no vamos a seguir. Los justos heredarán la tierra. Los testigos se confunden y miran muros con tranchetes. Y disculpen la expresión, pero así es. Si bien es cierto que la tierra, en la Biblia nos aclara que los santos van a heredar la tierra, ¿cuándo sucede? Ellos dicen, no vamos a ir al cielo. Ellos dicen, no vamos a ir al cielo. Y alegan que no, Elías y Moisés no están en el cielo. Pues yo no sé, ellos alegan, pero la Biblia dice que sí están en el cielo. Pero de allí en fuera, solamente están ellos y los santos que resucitaron cuando Cristo resucitó y se fueron al cielo con Él cuando Él se fue. Son los únicos, de allí en fuera no hay nadie en el cielo. Todos habremos de esperar la resurrección, para bien o para mal. Pero los justos van a heredar la tierra, este planeta Tierra. Una vez limpia, vamos a permanecer en ella por toda la eternidad en esta tierra. Primero vamos a ir al cielo por este milenio. Vamos a tener el juicio allá. Vamos a ver maravillas del universo. Pero al fin y al cabo este será nuestro hogar eterno en la tierra. Y aquí, todos los testigos de Jehová dicen que nunca vamos a ir al cielo, que aquí viene
Cristo y aquí pone su reino y se acabó. Y el juicio. Y cuando sucede la destrucción del pecado, ellos no lo dicen. No me saben explicar eso. Ni a ustedes se los van a saber explicar. Así que el apóstol Pedro dice en 3:12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y todos los serenos serán quemados y serán fundidos. Porque aquí que yo voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, dice el profeta Isaías, capítulo 65, verso 17. Dice que y os gozaréis y nos alegraréis y siempre en las cosas que voy a crear, porque voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Nuestro Dios ahí mismo dice en Isaías 65, 18, esa promesa que los judíos están esperando que cuando venga el Mesías les va a cumplir esta profecía. Nosotros creemos que va a ser hasta que después del milenio suceda todo esto. O sea, la recreación nueva, donde ya no va a haber ni tierra suelta. Me voy a echar un clavadito a este río. A mí me gusta mucho nadar en ríos no tempestuosos, ¿no? Perdón, no broncos, ni de esos muy salvajes, sino los ríos calmaditos y bien limpiecita el agua, como el agua de las estacas en Morelos, México. Ese es un río muy lindo. Pues me voy a echar un clavadito a ese río de la vida, hermanos, y no me voy a ahogar. Y no hay ni mugre, ni parásitos, ni nada, limpio como el cristal y libre de contaminaciones. Va a ser hermoso. Isaías 11, 6, 7 dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica pasarán juntas, andarán juntas y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán en compañía, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Esto es símbolo, pero nos está diciendo, aunque está escrito en símbolo, nos está diciendo cómo va a ser la tierra nueva y la vida en aquel tiempo. Y aquí los chiquillos haciéndole maldades al león, imagínense, aquí no se da eso, pero en aquel día van a jugar con el león. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, etc. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. Aquí como hemos llorado por muchas cosas, ¿sí? Un ser querido que nos deja, tantas cosas que pasan, allá no va a haber nada de esto. La pregunta es, ¿a dónde les gustaría a ustedes estar, hermanos? ¿Dentro de la ciudad cuando está quemando todo, están quemando los malos? ¿O estaremos afuera de la ciudad, donde está el diablo guiándonos para atacar la santa ciudad? No haber términos medios, o aceptan una cosa o aceptamos la otra. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que quiere usted hacer? La muerte de Satanás, sus ángeles y los impíos y del pecado y todo lo malo y purificación de contaminación del planeta se encuentra en Malaquías 4, del 1 al 3. Allí está el infierno. Ahorita no hay infierno. El infierno está después del milenio. ¿Sí? Para aclarar eso. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Eso lo dice El conflicto de los siglos, página 737, y lo podrán ustedes ver ahí, cerciorarse de ello. Es hermoso, hermano, va a ser mi pueblo en mi reino por la eternidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Un comentario pequeño nomás. A ver. Cuando hablas al principio sobre la media hora de silencio, sí, que es representada por una semana, ¿no se tendría que dividir en dos? De vez de una semana, 3 días y medio de ida y 3 días y medio de venida.
Porque si es media hora, pues es una semana, pero pues tiene que venir, tiene que regresar, ¿no? Entonces no va a tardar una semana en venir, sino 3 días y medio y 3 días y medio en regresar. Bueno, Nomás es una observación. no, el comentario es válido porque en su regreso, pues desde que salen de la Santa Ciudad, con la Santa Ciudad, perdón, desde la tierra, lejana tierra que dice allá hasta acá, tardan 7 días. Porque Dios respeta sus leyes. Él está aquí, ahorita está allá y no hay problema para él, problema para nosotros. Y por eso lo dice así Apocalipsis. Mas, sin embargo, no sabemos exactamente, sería especular. Sí es otra media hora de regreso, o sea, 7 días, ¿verdad? Pero la Biblia a mí no me da permiso para decir una cosa. Lo que tú dices es un comentario y enseñarlo no podemos porque realmente no lo dice en ningún lado la Biblia. Y por eso prefiero mejor que todos tengamos en cuenta que lo que sucede, el hecho, viene, nos lleva a una velocidad extraordinaria y se acabó. Si es una hora, media hora y media hora, tienes mucha razón. Yo no lo había pensado nunca así, pero bueno, ¿verdad? Es válido tu comentario, ¿no? Es válido tu comentario, pero no lo podemos enseñar así porque no lo dice la Biblia. Sin embargo, es válido. No afecta, el orden de los factores no altera el producto, no afecta. Claro. Y 7 días y 7 días. Lo que sí es necesario entender que muchos dicen, yo no sé de dónde lo han leído y en la iglesia ha oído algún predicador, que yo les he pedido que me digan dónde dice que el Señor Jesús cuando venga con sus ángeles, saben que para variar, recuerden, los ángeles nos llevan, nos cargan, pero nos llevan en esos artefactos, o le decía el profeta Ezequiel, en carros de fuego, perdón, en Segunda de Reyes, en carros de fuego, hermanos, en esos torbellinos de fuego. Yo no sé cómo son, ni qué forma tienen, ni si son ovnis, no son ovnis, yo no sé. La gente dice, no, pues esos son eso, bueno, es especular. La Biblia dice que nos van a llevar en esos carruajes de fuego, los ángeles. Nos van a llevar a ese lugar. Por lo tanto, nosotros solamente digamos lo que leemos, no lo que no leemos. Lo que está estudiado, comprobado, podemos decirlo. Aquí el arte está en hacer caso de Dios y lo que Dios dice, como Dios dice, y sin quitarle ni ponerle. Si es símbolo, dejemos que la Biblia lo explique. Si es metáfora, que lo explique. Si es literalismo, aceptarlo. No lo rechacen. Muy bien. ¿Algo más? Hay una parte en este estudio que estamos haciendo en la parte de cuando se ata a Satanás. Dice, y se ata a Satanás después del milenio, durante el milenio, se ata a Satanás para que ya no salga a tentar a la gente, pero si ya no hay nadie en la gente, ¿por qué se ata a Satanás? Lo que está simplemente implicando la escritura es de que está aclarando y enseñando lo que va a suceder. No necesariamente allí está ordenando para que suceda. Está diciéndonos, esto va a suceder y no va a poder engañar a nadie. Entonces, si vemos todo el texto, está diciéndonos lo que sucede. No le tenemos que dar una interpretación como usted lo acaba de decir. ¿Me explico? Sino simplemente está diciendo el suceso. ¿Sí? Por eso lo dice de esa manera. Para que no engañe más, bueno, pues lo está aclarando él mismo. Porque la Biblia, aunque escribe en símbolos, la misma Biblia lo explica. ¿Sí? Dice, y lo atará una gran cadena para atarlo, encadenarlo, una llave para encerrarlo. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para que no engañe. ¿Pero por qué no va a engañar a nadie? Y la clave está de que como no va a haber nadie, es una cadena de circunstancias. Las circunstancias le van a evitar engañar a la gente porque todos están muertos. Entonces, lo que está implicando es el suceso. ¿Sí me explico? ¿Contesté su pregunta o
Sí, para mí es una metáfora decir eso es un símbolo, hermano. No es tanto una metáfora, es un símbolo que está implicando algo que va a suceder realmente. Claro, va a suceder, pero la parte de si él ya está atado y Sí. ya no hay nadie en la tierra, todos o están muertos o se han ido al cielo. Entonces Satanás queda en la tierra solo. Ya Sí. no va a poder engañar a nadie porque no hay nadie. Exacto, es lo que está implicando el texto. Así que el texto lo debemos leer en ese contexto del suceso. Espero haya respondido bien su pregunta, porque a veces yo mismo... ¿Algo más? Muy bien. Vamos a comentar algo antes de que se me vayan. No se me cansen, ¿sí? Necesitamos continuar con nuestra clase que tenemos de discipulado. Estamos hablando de homilética, de cómo el arte de hablar en público, y yo quisiera tocar un poco de eso también, porque no podemos dejar de estudiar esa cosita, ¿no? Y quisiera yo tocar un poco de eso para seguir adelantando un poquito. No nos lleva mucho, pero quiero tocarlo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Está bien? Sí. Échale. Está bien. No quiero abusar de su buena voluntad, ¿no? Pero es necesario. Vamos a ver, estoy donde me quedé. Aquí me quedé. En los sermones ya vimos cuáles son sus definiciones, son sus descripciones de los sermones, y vemos en esa descripción y les puse y les envié el material para que ustedes puedan, cuando vayan a hacer un sermón, no cometan errores y sepan dar un buen tema, un buen sermón, una buena enseñanza. Porque recuerden, para ustedes el mejor sermón que puedan entender y explicar es aquel sermón que puede enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se presta para muchas cosas el hablar en público. El de ustedes, el que ustedes soy simplemente en el de edificar a alguien, nunca en el llamar la atención hacia ustedes. ¿Por qué lo digo? Porque en la preparación de un tema o sermón debemos entender que las partes que se hacen de un tema o de un sermón, esas partes llevan su introducción. Aquí vamos a aprender cómo se hace un tema y cuál es el objetivo de prepararlo. Pues, en primer lugar, las partes que componen un tema o sermón tienen todo el tiempo, como cualquier libro, tienen una introducción. Los libros tienen título, etcétera, etcétera, tienen el prólogo y luego va el contenido, ¿no? Lo mismo también un tema o un sermón. Tiene su introducción, tiene su contenido, cuerpo, su desarrollo y tiene su conclusión. Si ustedes están haciendo un tema, quieren que las personas que oyen su tema, su sermón, entren a la acción, si ustedes hacen una buena introducción y hacen una buena conclusión y no le prestan tanta atención al contenido, al cuerpo, al desarrollo, van a ver que tendrán éxito. ¿Por qué? Porque a veces las gentes creen que en el contenido cuerpo es lo mejor. No, no es así. ¿Por qué? Porque las primeras palabras, los primeros minutos que ustedes logran captar la atención de alguien, le dan el objetivo y el propósito del tema, esas personas van a entender el cuerpo y desarrollo que ustedes como lo presenten, y en la conclusión van a tener la plena decisión de hacer lo que usted les dice. Es muy importante saber hablar, saber desarrollar temas de este modo. Viene después la clasificación general de temas. En la clasificación general de temas están los pasivos, que simplemente queremos que nos escuchen. Rafa, sí. todavía se mira lo de que nos estabas enseñando en la otra parte. No se me ha mirado dijeron antes? Oiga, ¿por qué no me dicen? No sean crueles. Pues para no molestarte. Ok. Déjenme ver si... ¿Ya quedó o no? No.
naranjas. Naranjas de limón. Ahorita los vemos. Espérenme. Veo simpático, ¿no? ¿Ya se quitó? Ya se quitó, pero todavía no se mira, nomás tú. Ok, ya. Ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Entonces estamos. Dice que está muy Simplemente queremos que nos ya. escuchen. Ahora Eh, sí. Hay visto, véanlo cuando estén en la iglesia, ya pronto van a abrir las iglesias y van a ver los predicadores presten atención a esto que aprendemos aquí y verán que tendrían un mejor impacto los temas o sermones de quien oigan ustedes, ya sea un gran teólogo, o sea un laico, o sea, pero verán su deficiencia. Yo quiero que ustedes tengan esto, sí lo quiero, lo deseo, que ustedes estén bien apercibidos de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes como maestros, como van a enseñar a alguien más, puedan ustedes como líderes de las iglesias que son, puedan salir adelante de una manera que no les puedan refutar a ustedes. Hay activos y es en ese tema activo, se busca un objetivo a seguir con nuestra plática, es la acción, o sea, que las personas actúen. En los pasivos se busca entretener, informar, ofrecer. Eso hacen los políticos, los demagogos. La demagogia es más o menos lo que hacen en estos temas pasivos, ¿no? Quieren que el presidente esté ahí, saca su hojita y bla, y en el informe presidencial lo mismo, pum, 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 y se acabó. ¿Y quién le refuta algo? Nadie, ¿no? En los sermones hoy en día muchos hacen eso. A mí me preocupa mucho esta parte de los pasivos, de los temas pasivos, cuando en este sentido entretener a la gente. Hoy en día la gente le gusta que lo entretengan. Ya no buscan, cuando nos vamos y nos sentamos a ver el sermón, tristemente lo he observado por años ya, que estamos en esa situación. Nos sentamos y algunos hermanos y hermanas, bueno, hasta entran en el sueño, ¿no? Y se duermen. Hay unos que no, muy buenos predicadores que captan la atención y es donde están entreteniendo bien. Hay otros que hacen que levanten las manos, que hasta aplaudan a algunos, ¿no? Hoy en día está sucediendo eso. El entretener no es de Dios, hermanos. Presento esto en esta clase porque existe en el tema del arte de hablar en público, existe estas técnicas, pero no en un sermón religioso adventista del séptimo día, no lo recomiendo. Existen, pero no los recomiendo. Nunca hagan eso, nunca entretengan a la gente, ni nada más se suban para informar. Si van a informar, pues van a informar de un horario, de un calendario, pues es diferente. Pero un sermón, discúlpenme hermanos, pero no se debe hacer tampoco eso. ¿Ofrecer qué? Pues pueden ofrecer muchas cosas, la demagogia. Les prometo que voy a hacer esto por lo otro y voy a hacer esto y se acabó. Y no salió nada de ahí, ¿no? Ofrecer algo que no tienen en sus manos es feo. Activos, los temas activos es persuadir, enseñar, modificar hábitos. En los activos me gustan mucho porque usted persuade. ¿Y por qué cuando yo me ha pasado, por qué he dado unos temas que bien, como dice la profecía, como dice la Biblia, y que los hermanos y hermanas deben proceder a las acciones? ¿Y por qué no salen a la acción? ¿Por qué no lo hacen? Yo hablo mucho de cómo enseñar a la gente y ayudar a la gente, o sea, predicar, enseñar el evangelio, y persuado a la gente. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Porque soy un mal predicador? No, pues, ¿ustedes creen que Alejandro Bullero es un buen predicador? Muy buen predicador, uno de los mejores que he oído en mi vida. El pastor Stephen Moore, formidable. Humberto Trainer, un montón de profesores que tengo, muy buenos, que tuve en el pasado. Y persuaden, a mí me persuadieron y lo hice.
¿Y por qué cuando yo hablo un sermón, los hermanos no, o hermanas no hacen lo que se les dice? Saben, una de las cosas que ustedes y yo debemos hacer es en los sermones activos es persuadir. Pero hoy en día no se frustren si no pasa eso, porque yo antes hablaba de, y la gente se movía. Hoy en día no los mueven ni con una yunta, no los mueven ni con un tractor, no los mueven para nada, porque nomás les gusta que lo estén entreteniendo en la butaca, allí en el asiento. Es terrible esto. Pero es muy bueno saber cómo hablar en público, y lo enseño para que ustedes en sus grupos, a las personas que van a enseñar a su grupo, puedan ustedes llevarlos en ese sentido. Hay que enseñar, porque de eso se trata un sermón, de enseñar. Modificar hábitos para que, por ejemplo, ahora con la reforma pro salud, bueno, en la iglesia siempre hablamos de eso y miren, es tan importante, tan necesario hacer eso. Estamos que modificar nuestros hábitos. Los hábitos que tenemos no nos ayudan mucho. El tiempo que debe abarcar cada parte integrante del tema del sermón es muy importante entender esto. En la introducción debe llevar cuando mucho 15 a 20% máximo del sermón. Ya vimos esto en un momento dado, pero lo saco otra vez. En el cuerpo o contenido o el desarrollo del sermón debe ser un 70%. En la conclusión debe ser otra vez de un 10 a un 15% máximo del sermón. En la introducción se dan las ilustraciones, se da el objetivo, se da el propósito y empieza después de unos minutos, empieza a hablar del contenido, del desarrollo. En el desarrollo presenta el tema, lo que es todo el cuerpo, y muy importante en la conclusión, que sepa dar esa buena conclusión que decía, y en la conclusión no digan, ya nos vamos a ir, y hablan todo otra vez 15 minutos. Y dicen, ya vamos a terminar, algunas personas hasta se despiertan, ¿no? Y dicen, ya va a terminar. No, yo los he visto. Y resulta que no acaban nunca concluyen. Y de repente dicen, bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Y es terrible, hermano. No, un buen orador en público, una buena conclusión. Algunos se han fijado que llaman, vengan, pónganse de pie los que para orar por ustedes. Yo soy enemigo de eso, pero hay quienes lo hacen y lo hacen bien, pero hay algunos que como no dijeron un buen sermón y si lo dijeron los hermanos, de repente les cuesta trabajo moverse, no se persuaden, están como Félix que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, pues no se persuadió, o sea, así pasa ahora en día. Por lo tanto, en la conclusión es la persuasión. Pero a mí no me gusta hacer llamados y menos de que duran como 5 minutos. Párense, no hay nadie. Echa otro rollito por ahí el predicador y vuelve a decir, párense, no, levanten la mano. Y pobrecito, hasta me da tristeza que nadie se para. Y ellos están con eso, ¿no? Hermanos, en la conclusión, diga una buena conclusión. Termina el sermón, no sea como los aeroplanos que de repente van a aterrizar y no aterrizan y se vuelven a elevar otra vez. No, aterriza y vámonos. Por eso es muy importante entender la conclusión. Los porcentajes indicados arriba se deben respetar para evitar formar sermones con mucha introducción o bien con mucha conclusión y poco o nada de contenido. Al respetarlos, el sermón toma la forma que debe llevar. Yo quiero que ustedes sean de estos buenos predicadores que respetan el tiempo. Un sermón, muchos se quedan 45, y si es un buen sermón, qué bueno. Pero por lo general, 30 minutos, hermanos, es lo que deben llevar. No tarden más que eso, porque la gente se aburre y la tiborra además le quita todo lo que... Por eso nomás se quedan a veces con la introducción o con la conclusión, porque el contenido ni se acuerdan de tan largo que estuvo. Claves, y les voy a dar un ejemplo. Ustedes se acuerdan de este gran predicador que un tiempo fue un gran predicador y que ha hecho su propia iglesia. Sí, estoy hablando de Gambetta, Gambetta. Y este hombre, un tema lo presenta en 2 horas y media. Y todos encantados porque muy sensacionalista el hombre y los tiene muy bien entretenidos. Pero yo después de eso y les pregunto a ellos,
y me puedes enseñar lo que enseñó. Partícipame, porque yo nomás oí una parte y me tuve que salir o no lo vi de todo. Me puedes, ¿sabes qué? Bueno, mejor porque no vienes tú y lo oyes. No, hermanos, el buen predicador en media hora es suficiente para dejar un buen tema en su corazón. Por eso las claves que nos van a ayudar en la formación de un tema o sermones son importantes. En primer lugar, ustedes tienen que ver cuál es la necesidad de aquellos a quienes ustedes le va a hablar. ¿Qué necesidad tienen? La necesidad puede ser de salud, puede ser de valentía. Ahora con la pandemia muchos predicadores salieron hablando de esto y del otro y de remedios, de soluciones y una gran gama de veras que miles de sermones se oyeron. Porque todos se basan y si tienen éxito porque adoptan, mejor dicho, adaptan la necesidad del oyente y la captan. ¿Por qué? Porque les dan lo que necesitan. Ustedes, a mí, cuando me piden que dé un sermón, les digo, ¿y sobre qué quiere que hable? Yo no conozco la congregación, o si la conozco, pues sé lo que necesitan. Me dicen, no, pues a mí me dicen a veces, pues, un tema al que usted guste. Ok, pues yo conozco a la iglesia, conozco varias iglesias. Digo, ok, yo lo hago, no hay problema, y sé que lo que necesitan, y sobre eso se los doy. La necesidad que impulsa a formar el tema a tratar es esa necesidad. ¿Cuál es el tema que quiero tratar con los demás? Son claves. Estoy dando claves para que ustedes formen un buen sermón. Primero, la necesidad de los que van a oír. Lo otro es cómo deben tratarse entre ellos, conmigo y yo con ellos. ¿Qué quiero que hagan al respecto? La necesidad que me impulsó a formar el tópico, el tema. ¿Qué quiero que hagan ellos? Si yo quiero que, por ejemplo, voy a hablar de reforma pro salud, que hablamos mucho. Por años se ha dicho esto y es necesidad en la iglesia. ¿Por qué? Pues debemos dejar de comer tanta grasa, debemos dejar de comer tanta comida rápida, cosas que no necesitamos, ¿no? Volver a una dieta basada en vegetales, en frutas, en fibra, etcétera. Bueno, todo es necesario eso. Hay gente que se basa en esos sermones y los dan muy buenos. Además de que conozco varios, ¿no? Como el doctor Roldán, es un naturista tremendo, nutricionista. Un día le voy a decir que nos dé un tema acá, verán. Es bien, los hermanos, los hermanos Camacho, lo conocen. Se dan muy buenos temas de salud, ¿eh? Así que, ¿y cómo harán ellos? O sea, lo que yo recomiendo a los que me oyen, ¿cómo le harán ellos? Pues les doy la solución para cómo lo hagan. ¿Cuándo lo deben hacer? Yo les digo que ya. Yo digo, hermanos, pues ya es hora de que nos entreguemos al Señor, es hora de que ya dejemos el dormirnos, esa tibieza espiritual, etcétera. ¿Cuándo lo deben hacer? Pues ya, urge, ¿no? Urge que nos apartemos del comer mal, del beber mal, que nos apartemos de muchas cosas que nos hacen daño, ¿no? Es muy interesante ese punto. ¿Qué beneficio obtendrán haciendo lo que se presenta en el tema o tópico? ¿Y qué perderán si no lo hacen? Usted le presenta las dos opciones, ¿sí? Y con esto quiero parar un poquito. ¿Captaron bien esto? Ahora, ¿cuántos de no tienen este material? Díganme. Erika, Jaime, ¿lo tienen? Yo no lo tengo. ¿Cuál material, hermano? El material de homilética que estamos presentando. Se los voy a enviar, ¿ok? Sí, me lo manda a mi correo, por favor. Sí, Luis Ocando ya lo tienes, ¿verdad? No lo tengo. No lo tiene. Bueno, yo se lo voy a mandar entonces a Lulú, sí se lo mandé, creo. A Lupita no lo tiene, ¿verdad, Lupita? No lo tiene. Está dormida Lupita, yo creo. Yo tampoco lo tengo. No, sí, sí, yo te lo mando, ¿ok? Muy bien. Aquí los dejo por ahorita. Luego voy a seguir explicando más de el material que les voy a enviar, que ya es bastante tiempo que los tengo ahí sentaditos y no quiero que se fastidien. Dios les bendiga a todos. Nos Hermano, estamos... antes que vaya, Dígame.
¿Usted conoce a este hermano que se hace llamar adventista de la antorcha profética? No. Bueno, es un hermano que tiene muchos videos en YouTube Ajá. y estaba llevando la contra al Pastor Ward en cuanto a la Trinidad. Ah, Y él decía que de la antorcha profética, ajá. que la Trinidad, la Iglesia Adventista nunca ha tomado la Trinidad, sino la doble divinidad. Y tiene muchos, como digo, muchos videos que está contradiciendo a los pastores adventistas. Y él se llama adventista. Bueno, ha habido muchos que han atacado a la iglesia. Por ejemplo, Desmond Ford, como yo no conozco esto que usted dice, pero Desmond Ford inclusive fue director, fue el principal director del PUC, del Pacific Union College. Él empezó a enseñar unas barbaridades enormes contra el santuario, contra nuestra creencia fundamental de la iglesia. Si a la iglesia adventista usted le quita el santuario, no tiene razón de ser la iglesia. Con eso les digo todo. Y ahora se entiende y se cree, no se tiene con seguridad, pero se cree que Desmond Ford es jesuita, todavía anda por ahí. Y le quitaron sus credenciales, le quitaron de la membresía de la iglesia, etcétera. Pero era un gran predicador y muchos estudiantes del colegio se estaban perdiendo por esa razón. Atacó a la iglesia al grado de que hizo temblar a toda la iglesia adventista en todo el mundo, porque empezó a decir que estábamos equivocados en el aspecto del lugar santo y lugar santísimo, que en realidad Cristo había entrado en 1844 al lugar santo, en lugar del lugar santísimo. Por eso se cree que era jesuita, porque los jesuitas se infiltran en todas las iglesias, no nomás en esta, y en todas partes están metidos del gobierno también, para socavar algo que va en contra del clero. Así que este hombre estaba haciendo eso y le quitaron sus credenciales, etcétera, etcétera. Así va a estar la Trinidad. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, lo estábamos comentando acá, pero de que existe Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existen, y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, pero no porque lo digo yo, sino porque la misma Biblia explica que es Dios, pero no son tres dioses, es Dios mismo, es un misterio. Por eso, como es un misterio que nunca Dios ha revelado, este hombre está más equivocado, que está más chueco que los caminos de la Ciudad de México a Zitácuaro. Con eso les digo todos. La realidad de las cosas es de que está fallando. Lo voy a tratar de escuchar. Usted me dice cómo lo localizo y veo cómo pobrecito anda divagando. La Trinidad, como lo dice la Biblia, es como la posición que tiene la iglesia adventista. Sí, por si acaso, se llama la antorcha profética, así lo repite. Antorcha profética. No, él no es adventista. No, un hombre muy interesante, ¿no? Sí, sí. Sí, no es adventista, definitivamente ya lo vi. Es adventista, se declara adventista. Sí, pues así también decía Desmond Ford que era adventista. Imagínese, doctor, así decía Desmond Ford, yo soy adventista del séptimo día. No, claro, no, yo entiendo, por eso le traigo ¿no? esta información, porque va a haber muchos hermanos que de repente lo están escuchando y entonces van a entrar en problemas. Entonces, la antorcha profética, acuérdense, escuchen y compárenlo con la Biblia. No digo que no lo oigan, no, oigan. Vean ustedes y vean la fuerza que tiene la Biblia. Y quédense con la Biblia, no se queden nomás con lo que digo yo o dice un pastor. Porque gracias a Dios en la iglesia no andamos divagando en cuestión de doctrina, en cuestión de doctrina, en cuestión de errores y pecados, pues el primero voy yo ahí, hermanos. Pero sinceramente, no divaga la iglesia, bendito sea Dios. La iglesia adventista es única en sus doctrinas y no hay quien la mueva de eso. Es única. Amén. Dios les bendiga. Los veo la próxima semana. No me fallen, estén aquí porque estamos aquí. Ya nuestra hermanita, bueno, ella no es miembro de la iglesia, pero está aquí, nuestra visita está atendiendo el lugar.
está interesada, hemos estado seguir estudiando y se junta con nosotros, ¿verdad? Vamos a darle el beneficio de que está con nosotros, ¿no? Nos ¿Qué da tema gusto. para la próxima semana? Se llama Sofía. No digo el tema para la próxima semana. La próxima semana voy a mezclar dos para adelantar el tiempo y todo eso, entre el estado de los muertos por bien de nuestra visita y también el espiritismo, que hoy ha tomado un auge extraordinario, que comenzó en 1850 el espiritismo y que ahora lo tenemos acá presente y no nos estamos dando cuenta, pero con decirle que hay hermanos adventistas que a veces están viendo este tipo de gente, ¿para qué les digo? Que les digan el futuro, que les digan qué pasa, que olvídense, no se vale, ¿no? Yo ya conozco varios que van y que les lean la mano, que les lean las cartas. Pues, ¿qué es eso? Nosotros no debemos La hacer Biblia eso. lo dice, ¿no? Que el espiritismo iba en los últimos tiempos a progresar tremendamente. Sí, el espiritismo es uno de la Trinidad satánica, acuérdense. Y entonces lo vamos a combinar, el estudio del próximo y una parte de seguir de la homilética, lo explicarles, pero yo les voy a mandar el tema, el material, lo repasan, lo siguen viendo y aquí lo repasamos para unas cositas que quiero aclarar, porque aunque están escritos ahí, de repente puede ser que a ustedes se les vaya y es importante que yo lo aclare. Muy bien, Dios les bendiga a todos, nos estamos escuchando. Por favor, escriban en mi correo si quieren alguna cosa o yo otra vez ya tengo, Erika me mandó su correo, pues no lo alcancé a copiar, mándamelo a mi teléfono, en un texto, por favor. ¿Sí? Sí sabe mi teléfono, ¿verdad, Erika? No. Bueno. La esposa lo tiene, creo. Piénsalo, Jaime no lo tiene, no creo. O tal vez sí. Ahí, se lo voy a mandar, mándamelo. Ahí, Lo tengo, sí, ahí me lo mandan. Y ya tengo el de ella, tengo el de Luis, tengo el de todos. ¿Quién me falta? El Lulú. Lulú sí lo tengo también. Muy bien. Ahora no vino Alba. Hay que orar por ella. ¿Saben, hermanos? Hay que orar por el pastor Cruz Castro. Está malito. Ya les aviso que el hermano que estábamos orando porque estuvo 4 meses en el hospital por COVID, ya regresó a su casa. Amén. Amén. Está recuperando en su casa. Nos da gusto eso. Él fue miembro de la iglesia de Glacier Park, hermano José. Y ahora ya Hermano, les encargo también la oración para Elizabeth Cornejo. Sí. Que está muy malita, tiene una serie de enfermedades y está joven, tiene algo así de 40 y tantos años. Está joven. Está con cierta depresión por lo que está sufriendo y está pensado hasta en suicidarse. No me diga. Está grave, ¿no? Ya. Hay que apoyarle, ayudarle. Sí lo puede cometer. ¿Alguna cosa más? Gracias, Abrahamcito, por conectarte. No me falles. Gracias, no, aquí estamos, hermano. Saludos a todos. Gracias. Bendiciones para todos. Cualquier cosa, Abraham, ya sabe, ya abrió la iglesia, ¿verdad? Sí, hoy estuvimos, fue el primer día ya dentro, así que ya estamos dentro ya de la iglesia, teniendo el servicio normal. Sí, bueno, Dios les bendiga, nos estamos escuchando prontamente, ¿ok? Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Hasta luego, un placer verlos y saludarlos. Saludos a todos. Hasta luego.